Buen día, buena tarde, buena noche según la hora y latitud donde usted nos ve. Bienvenidos a otro video de la serie Ofensivos. En esta oportunidad hablaremos sobre la región de Medio Oriente, sobre Israel, Palestina y lo que es la milicia Hamas. Empezaremos por decir que la política y la información tienen narrativas. Estas narrativas se hacen para modificar la realidad a conveniencia propia, para demonizar al adversario y beatificar la parte interesada. Los demonizamos a ellos, nos beatificamos nosotros. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Así se nos impone una realidad distópica, donde nos hacen creer que somos libres y que defienden nuestra libertad. Y en nombre de nuestra libertad, en el nombre de Dios, en el nombre de la democracia, de los derechos humanos, Estados Unidos ejerce el rol de policía, fiscal y juez del mundo, para sancionar, atacar, bombardear, destruir, invadir, donde crea que sus intereses están amenazados. Y con esa narrativa se normalizan las invasiones, se normaliza el saqueo y la explotación de los pueblos del tercer mundo. Y así se perpetúa el colonialismo imperial. Corría el año 1948 del siglo pasado, 1947, cuando se inicia una de las operaciones de limpieza étnica más crueles de nuestros tiempos. Este hecho, más conocido como Al-Nakba, o sea, la catástrofe, comienza cuando unas 900.000 personas, o sea, el 75% de la población palestina en los territorios donde Gran Bretaña implantó el Estado sionista en Palestina. Ese año fueron asesinados y violentamente expulsados de sus hogares cientos de miles de palestinos. 71 años después, Al-Nakba continúa. Las fuerzas sionistas de ocupación derriban las casas palestinas, arrasan sus cultivos, envenenan sus aguas, bombardean sus ciudades, asesinan a sus ciudadanos, masacrando palestinos, forzando la continuidad del desplazamiento masivo de la población ante la más completa pasividad y complicidad internacional. ¿Cómo se impone la narrativa del Estado sionista? Primero nos dicen que hay una guerra. Segundo, que esa guerra es entre terroristas y demócratas liberadores. Esa narrativa va acompañada de la tergiversación de la religión judía y el relato de que el Estado sionista de Israel es el pueblo elegido de Dios. Algo tan absurdo y disparatado, pero esa es la lógica de la estrategia sionista desde sus inicios. La ideología sionista tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y es una organización política que buscaba establecer un Estado usando a los judíos en lo que ellos llaman Eretz Yisrael, que es el territorio de Palestina. El impulsor del sionismo es Theodor Herzl, un austriaco de origen húngaro, que publica un libro titulado El Estado Judío. Ese panfleto
se convirtió en el documento fundacional del movimiento sionista que en 1897 celebra su primer congreso en la ciudad de Basilea, en Suiza, y establecen la Organización Sionista Mundial. Una de las primeras estrategias fue su colaboración con el movimiento nazi para exterminar millones de judíos y así poder usar el Holocausto para conseguir sus fines políticos, promoviendo y financiando la emigración de los sobrevivientes del Holocausto y otros judíos en Europa, para que se dirigieran a Palestina. Al mismo tiempo, los apologistas del sionismo se apropian del término antisemita para usarlo como escudo contra cualquier persona que cuestione su movimiento y sus intenciones coloniales. Es pertinente aquí hacer una pausa para aclarar que los pueblos semitas son los árabes, los hebreos, los asirios, los arameos, los cananeos, los caldeos, los fenicios, los palestinos, los jordanos y otros pueblos de Medio Oriente que hablan lenguas semíticas. El término viene del griego sem, que se pronuncia Shem. Shem fue un hijo de Noé, el que en el relato bíblico construyó el arca. Los sionistas se autodefinieron desde el inicio como Movimiento de Liberación Nacional, MLN. A los pocos guatemaltecos con memoria histórica quizás les traiga recuerdos no muy gratos estas iniciales, MLN, Movimiento de Liberación Nacional. El vocablo sionista viene de la palabra Sión y deriva del monte Sión, que en hebreo significa señal, lugar visible, y que para los judíos tiene un significado espiritual, no geográfico. Sión es una montaña que está cerca de Lerushalayim, que significa lugar de paz, y en castellano nosotros llamamos Jerusalén. La distancia entre esta montañita, que no se localiza en Jerusalén, está afuera de Jerusalén, pero la distancia entre el monte Sión y Jerusalén puede ser aproximadamente de, ¿qué será? 1,5 kilómetros más o menos. No es más, no está lejos. Aquí vamos a aclarar que el sionismo y el judaísmo no son lo mismo, no tiene nada que ver uno con el otro, todo lo contrario, son antagónicos. Para los sionistas, Israel es un territorio, para los judíos, Israel es un pueblo. Con la idea sionista territorial se impulsan las primeras migraciones de jóvenes obreros, provenientes principalmente de la ex Unión Soviética, con la idea de ir tomando territorio en Palestina y convertirlos en asentamientos agrícolas. Este proyecto es financiado por los sionistas adinerados y judíos acaudalados y dinero de países de Europa. En la segunda oleada migratoria que se da en 1904, los sionistas logran financiar la llegada a Palestina de 50,000 judíos. En 1917 empiezan a propagar la idea de una patria judía con la Declaración de Balfour y se dedican a hacer cabildeo internacional para su causa y logran sus objetivos en 1922, cuando la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, hace suya la Declaración de Balfour en el mandato que le da a Gran Bretaña y que dice, voy a citar el mandato: el mandatario, o sea, Gran Bretaña, garantizará el establecimiento del hogar nacional judío,
tal y como se establece en el preámbulo de la Declaración de Balfour, así como el desarrollo de instituciones autónomas y también la salvaguardia de los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina, independientemente de su raza y religión. Aquí termina la cita. Este mandato de la Sociedad de Naciones fortaleció al sionismo internacional, que hasta ese momento no contaba con mucho apoyo dentro de la comunidad judía, hasta llegar al 47, con el mandato británico que parte Palestina en dos para hacer un Estado judío y un Estado palestino, al que se opusieron los palestinos. Los sionistas movilizaron a sus milicias armadas para atacar a los palestinos y dan inicio al éxodo palestino, que en lengua árabe se conoce como al-Hijraj al-Filastiniyya, que en castellano significa la catástrofe palestina, según datos de UNRWA. UNRWA es UNRWA y es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. 500 pueblos palestinos fueron destruidos por las fuerzas militares de Israel y 700.000 palestinos fueron desplazados de su tierra sin derecho al retorno, lo que dio lugar a campos de refugiados palestinos permanentes y a la desintegración de la sociedad palestina. Esta catástrofe también se conoce con el término de limpieza étnica. Desde el principio del proyecto sionista, la idea fue apropiarse de todo el territorio de Palestina mediante ataques militares escalados y continuos, hasta lograr expulsar a todos los palestinos de su tierra. Ante la proclama del Estado de Israel en 1948, la Liga Árabe responde con fuerza militar y se inicia la guerra árabe-israelí. Para ir resumiendo, veamos qué es Hamás. Porque todos los medios del mundo hacen mención a esa milicia, pero nadie explica lo que es. Lo único que dicen es que es una organización terrorista. Y yo sé por qué le dicen organización terrorista. Pero voy a decirles lo que nadie les dice. Hamás fue formada en 1987. Hamás son las iniciales del movimiento de resistencia islámico, que en lengua árabe es Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que nace con la supuesta intención de apoyar al pueblo de Palestina. Hamás es una milicia armada. Esto quiere decir que no es un ejército. Hamás tiene su asentamiento en la Franja de Gaza, donde supuestamente tienen control, y además tiene un brazo armado que se llama Eseldin al-Qassam, o sea, la milicia armada. También tiene programas culturales, religiosos, educativos, deportivos, a través de la asistencia. Asistencia en árabe se dice madrasa, y ayuda a los más necesitados, sobre todo a los familiares de sus militantes caídos en combate y a familiares de sus militantes presos en Israel. O sea, la ayuda de Hamás se focaliza en sus afiliados, no para el pueblo palestino en general. Estados Unidos, respondiendo al pedido de Israel, declaró a Hamás como organización terrorista. Y cuando Estados Unidos toma alguna acción, todos los países bajo su órbita tienen que seguir el mismo guión. Veamos de lo que nadie habla. Hamás fue creado por el Estado sionista de Israel a través de sus agencias de inteligencia. Voy a mencionar las que yo conozco. Una de las más conocidas o las más mencionadas es el Mossad. El Mossad colecta información. Es la agencia de espionaje nacional e internacional.
Después del Mossad está el Shin Bet. El Shin Bet es el servicio secreto interno y externo. Después está el Kidón, o la bayoneta. Los miembros del Kidón son los asesinos, o los sicarios, los que se encargan de matar a quien les mandan a matar. A los sicarios del Kidón le sigue el Metzada. El Metzada son las unidades tácticas que supervisan las prisiones, supervisan la tortura, realizan arrestos, conducen allanamientos. Todos están bajo la dirección de Amán. Amán es el directorio de inteligencia militar. Todas las agencias responden solo al primer ministro en funciones. 25% de sus agentes son mujeres. El propósito con que fue creado Hamás fue para dividir a la oposición palestina y así hacerla débil. Fue creada para enfrentar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y sus distintas facciones. Las facciones de la OLP eran Al-Fatah, ANP, Fuerzas Populares para la Liberación de Palestina, Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Fuerzas de Liberación Palestina, Frente para la Liberación de Palestina. Ahora, ¿por qué Israel tenía que debilitar a la OLP? Porque la OLP logró construir una sólida estructura paragubernamental anterior a la Autoridad Nacional Palestina, ANP, que se encargaba de la seguridad interna, la organización militar, las finanzas y las relaciones internacionales. Se trataba de lograr una división interna para crear una fractura, ya que la OLP había logrado atraer a todos los sectores de la sociedad palestina, a los conservadores, los liberales, los izquierdistas, los marxistas, los académicos, populares, estudiantiles, campesinos, lo que convertía a la OLP en una fuerza difícil de vencer. La OLP desde el inicio se definió como movimiento de liberación y siempre rechazó la etiqueta de partido político. La OLP fue ganando simpatía internacional por su disposición a resolver la ocupación sionista por medio de negociaciones. Mientras la OLP se fortalecía políticamente, Israel, por medio del Mossad, reclutó al palestino Sheikh Ahmed Yassin. Ahmed Yassin era un conocido de Yasser Arafat y era miembro de la Hermandad Musulmana, pero también era miembro de Al-Fatah. Comenzó su trabajo de hormiga para erosionar Fatah desde las bases, con financiamiento y asesoría del Estado sionista. Así fue creando clínicas y dispensarios médicos. Eso le ganó popularidad y reconocimiento, o sea, hizo un buen trabajo como infiltrado del Mossad. También empezó a patrocinar clubes deportivos. Reclutaba desde las mezquitas. Su objetivo era dividir y eventualmente destruir a la OLP para que el pueblo palestino quedara huérfano de liderazgo político. A través del discurso religioso y la filantropía fue construyendo Hamás, con la orientación de que Hamás se convertiría en la alternativa a la OLP. Cuando el servicio de inteligencia de la OLP se dio cuenta de que estaban infiltrados por el Mossad, ya era demasiado tarde. El Mossad activó inmediatamente la respuesta, con el objetivo de descarrilar los acuerdos que se estaban negociando en Oslo y proteger a su agente infiltrado, el palestino Sheikh Ahmed Yassin. Enviaron a un colono israelí, vestido de soldado, para que matara a musulmanes árabes en una mezquita de Hebrón,
en Cisjordania. Este colono israelí mató a 29 árabes. La ira del pueblo palestino pedía justicia. La OLP fue agarrada por sorpresa, porque se suponía que estaba negociando con Israel en Oslo. El Mossad le ordena inmediatamente al líder de Hamás responder, y Hamás responde con mortales ataques suicidas contra Israel, lo que aumenta la simpatía hacia Hamás y disminuye el apoyo y simpatía para la OLP. El objetivo se había logrado. Hamás se había fortalecido. Israel convocó a elecciones, aprovechando la popularidad de Hamás en la Franja de Gaza, y Hamás ganó las elecciones. Israel, haciendo muy bien su papel, dijo al mundo que se oponía a una autoridad palestina administrada por Hamás y le declaró la guerra. Para terminar, los ataques del 7 de octubre del año pasado fueron planificados por el Mossad, permitidos por el Estado sionista. Fueron ataques de falsa bandera para ir terminando con su objetivo de limpieza étnica. Recordemos que desde enero del 2023 hasta octubre, el primer ministro Benjamín Netanyahu tenía un fuerte rechazo y habían manifestaciones todos los fines de semana para exigir su renuncia. La aprobación que tenía Netanyahu cuando dejó el poder es similar a la que tenía Yamatei en Guatemala. O sea, era totalmente impopular, con una aprobación de un 15%. Estuvo enfrentando manifestaciones semanales durante 10 meses que pedían su renuncia por corrupto. Por eso activan al Mossad, y el Mossad le pide a Hamás que active la operación de falsa bandera para invadir y secuestrar ciudadanos israelíes. Todo esto con la aprobación del primer ministro. Recordemos que todo el aparato de inteligencia le responde al primer ministro en funciones. El objetivo: reiniciar la campaña de genocidio contra el pueblo palestino. Ya van 30.000 palestinos asesinados. Repito la palabra asesinados, porque la prensa de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, siempre que habla de los palestinos dice: fallecieron 15.000 palestinos, fallecieron 20.000 palestinos, fallecieron 25.000 palestinos. No, señores, aquí no falleció nadie. Aquí fueron asesinados por bombas arrojadas por el Estado sionista de Israel. Hasta el día de hoy han arrojado 4.000 bombas, matando sobre todo a mujeres, a madres, a niños, bombardeando hospitales, escuelas. En cuanto a los rehenes, que Israel prefiere que sigan en poder de Hamás para así poder seguir justificando los bombardeos sobre Gaza. Al día de hoy siguen bombardeando Rafah y Gaza. Si usted, por curiosidad, investiga y ve las fotos y ve videos de los túneles supuestamente construidos por la milicia Hamás, ustedes podrán notar la tecnología usada. Esos túneles no se construyeron con piocha y pala. Para construir esos túneles se necesita maquinaria pesada especializada. Gaza es territorio bajo el control total de Israel. ¿Cómo podría entrar maquinaria para la construcción de túneles cuando Israel controla cuántos galones de agua pueden entrar al campo de concentración? Porque Gaza no es una prisión, como algunos la llaman. No es prisión, porque en una prisión los prisioneros tienen derecho. Comen 3 veces al día, tienen cuidado médico, tienen horas de recreación,
tienen biblioteca y hasta tienen televisión por cable. En Palestina la población solo tiene la opción de morir de hambre o torturado, o resistiendo. Tampoco es una guerra, porque una guerra se pelea entre dos ejércitos. Veamos lo que es el ejército de Israel. Israel maneja un presupuesto militar de 20.000 millones de dólares anuales. 20.000 millones de dólares. Lo que lo pone en el puesto número 18 en poderío militar a nivel de ejércitos en el mundo. Su ejército cuenta con 169.500 militares activos. Israel tiene fuerza aérea con 656 aviones de combate. Tiene fuerza marítima con 3 corbetas, 11 barcos lanzamisiles, 36 lanchas patrulleras y 3 submarinos, además del ejército terrestre. El servicio militar en Israel es obligatorio. Solo existen 2 excepciones: la discapacidad física o la discapacidad mental. Israel tiene armas nucleares. Hasta el momento nadie sabe cuántas ojivas nucleares tiene Israel, porque Israel no permite la supervisión internacional. Hay únicamente estimados, que van desde las 100 cabezas nucleares hasta las 500, pero nadie sabe con certeza. Su sistema de lanzamiento es de alcance medio e intercontinental, además de contar con un sistema de drones. Ahora veamos, ¿qué tiene Palestina? Palestina tiene una milicia de ciudadanos armados que se agrupan en Hamas. Los combatientes, como todos los combatientes de todas las milicias, de todas las guerrillas del mundo, combaten por ideales, por principios, por la libertad. No saben lo que hacen sus altos mandos, que son los que deciden, y son los que se venden, y son los que traicionan. Eso ha sido así en todas partes del mundo. Pero estábamos viendo qué tiene Palestina, y vemos que Hamas tiene fusiles de asalto, tiene misiles tierra a tierra, tiene misiles antitanque, tiene morteros y tiene resorteras, muchas ondas. Sus combatientes no exceden los 15.000 miembros. Ya vimos la gran disparidad. Así que en Palestina no hay guerra. No puede haber guerra entre un ejército y una milicia. Las guerras se dan entre 2 ejércitos simétricos. Aquí la simetría es abismal. Lo que hay es un genocidio, una limpieza étnica, una carnicería, con la complicidad de Estados Unidos, de Europa y la mayoría de países de América. Yo, en lo personal, no pido un cese al fuego. Yo demando, yo exijo el fin de la ocupación sionista. Que termine la ocupación sionista y terminará la resistencia. Todos los que apoyan al Estado genocida de Israel se autollaman cristianos. También conozco algunos que se cuelgan el cartel de progresistas y hasta izquierdistas. Incluso algunos son más audaces y se proclaman marxistas, pero su silencio es total. Son cómplices del genocidio, porque el silencio no es neutralidad, el silencio es complicidad. Los países donde el sionismo internacional tiene sus garras metidas hasta el fondo son Argentina, Brasil y Guatemala. En estos lugares hay más sionistas que en el mismo Estado de Israel. Porque para alguien que desconoce la realidad de Israel, quizás piense que todos los judíos apoyan al sionismo, y ese no es el caso. Son muchos los opositores adentro y afuera de Israel que son antisionistas.
y son asesinados y son encarcelados y son torturados por otros judíos sionistas. En otros países del mundo, el sionismo tiene presencia, pero no ha podido meter sus garras hasta el fondo, como en Argentina, en Brasil y en Guatemala. En Guatemala, los guatemaltecos son más sionistas que los propios sionistas en Israel. ¡Viva Palestina libre! Vamos a concluir con una nota sobre las milicias. Las milicias en Estados Unidos existen desde la colonia y de hecho fueron decisivas en la guerra revolucionaria. En la actualidad, según los últimos datos del FBI a los que tuve acceso, hay 380 milicias en Estados Unidos, sobre todo en el sur del país. La gran mayoría, un 95% de estos grupos, son de extrema derecha. Hasta aquí la transmisión de hoy. Esté pendiente, nuestro próximo video es sobre América del Sur, Ecuador. Hablaremos de Ecuador, de Argentina, de Colombia. Hablaremos de Venezuela. Hasta aquí la transmisión. Hugo Orozco, la voz cordial, quien les desea que les atropelle la dicha y les haga pedazos la felicidad. Hasta siempre.